el video montado en este canal de YouTube. Quiero compartir con ustedes esta reflexión titulada Un encuentro con su presencia a la luz del texto del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Permítame compartir el texto con ustedes, Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. Dice el texto del profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 8 de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este texto nos muestra un encuentro que el profeta Isaías tiene con la presencia del Señor, un escenario de mucho impacto para la vida del profeta, quizás. Y este texto que habla de ese encuentro con la presencia del Señor empieza con algo interesante, y es el deseo de Dios de darse a conocer al profeta Isaías. Y esta es una iniciativa que Dios ha tenido con el ser humano. Él es el más interesado en que su pueblo disfrute de su presencia. Él es el que está más decidido a que cada persona disfrute de su amor, disfrute de su gloria, disfrute de su poder, y sale al encuentro del ser humano para darse a conocer. Y vemos a la luz de la Escritura en el Antiguo Testamento varios escenarios en los cuales Dios se da a conocer a ciertas personas en momentos históricos. Por ejemplo, se le da a conocer a Abraham en el encino de Moré, según Génesis capítulo 12, versículos 6 al 7. También se le apareció una mujer llamada Agar junto a una fuente de agua, según lo registra Génesis capítulo 16, versículo 7. Tenemos también el conocido caso de Moisés, ¿cierto?, en el cual se le aparece Dios en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, según Éxodo capítulo 3. Entonces la historia muestra que Dios ha querido salir al encuentro de su creación, dejándose ver por el hombre, dejándose encontrar por el hombre. Y el texto de Isaías capítulo 6 hace una alusión a esta realidad. Dios dándose a conocer a su pueblo, Dios mostrándosele a su creación. Es Dios quien toma la iniciativa de salir al encuentro con su creación. Qué buen Dios tenemos, el que se quiere dar a conocer a su pueblo. Y este texto empieza particularmente con algo que vimos en el versículo 1, y es: vi yo al Señor. Un encuentro con la presencia del Señor empieza viendo a Dios. Y parece algo lógico, pero en medio de nuestro contexto, muchas personas dicen tener a Dios en sus labios, tener a Dios, en sus diálogos, en sus conversaciones. Pero pareciera ser que ese Dios está muy alejado de lo que las Escrituras revelan como el Dios todopoderoso que creemos y que confesamos que se revela al ser humano. Entonces, el profeta Isaías lo primero que tiene en ese encuentro con el Señor es: vi yo al Señor. Lo ve en una posición, lo ve en un trono alto y sublime, como ahí dice el texto bíblico, pero lo primero es: vi yo al Señor. Esta es la primera parte
que resalta el texto bíblico, es decir, que todo empieza con ver al Señor. En esta parte del texto, Dios se da a conocer al profeta como el rey inconmovible, cuya gloria no se limita a un lugar geográfico y ante cuya presencia los poderes angelicales declaran su santidad y todo lo creado se conmueve. No hay nada que se pueda sostener delante de la santa presencia del Señor. Y el profeta Isaías lo pudo contemplar. El profeta Isaías lo pudo ver. El profeta Isaías pudo contemplar que la presencia del Señor conmueve todas las cosas y que llena el mundo. La tierra está llena de la gloria de Jehová, declaran los santos ángeles, los cuales el profeta Isaías ve en esta hermosa visión. Así que todo empieza viendo al Señor. Un encuentro con su presencia va a iniciar viendo al Señor. Y es que no podemos adorar a lo que no conocemos, o estaríamos levantando el altar como el que levantaron los atenienses al Dios no conocido. No podemos adorar lo que no conocemos. Por tanto, un encuentro con la presencia del Señor te va a llevar a ti y a mí a conocer verdaderamente al Señor. Eso como primer punto. También podemos ver que como segundo punto, el profeta no solo ve al Señor, sino que también el profeta logra verse a sí mismo. Lo dice el texto, vamos a mirarlo una vez más. El texto bíblico nos confirma esta realidad. Además del profeta ver al Señor, se ve a sí mismo. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 del profeta Isaías, capítulo 6. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces el profeta no solo ve al Señor, sino que se ve a sí mismo y ve su condición pecadora, ve los pecados que ha cometido, ve las fallas que ha cometido. Él puede, el profeta delante de la presencia del Señor, al cual está viendo, al cual está contemplando, el profeta se puede ver a sí mismo y saber verdaderamente quién es Él. Decimos conocernos, decimos saber quiénes somos, pero a veces nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos nos traicionan a tal grado que desconocemos hasta quien creíamos saber que conocíamos de nosotros mismos. Pero el profeta ante la presencia del Señor va a decir, ¡ay de mí! El profeta ante la presencia del Señor va a verse a sí mismo y va a ver su condición. El profeta se asombra de lo que él verdaderamente es. El profeta, al ver a Dios, ve quién es él verdaderamente. Puede ver su pecado, puede ver su condición. Quizás quiero pensar que el asombro de esta gran visión y poder ver a Dios, el profeta en medio de este escenario, trae a memoria quizás el Salmo 15:3 o el Salmo 19:14, que habla de la pureza de nuestros labios. Y quizás el profeta, al estar delante de la presencia del Señor, a ver al Señor y el verse a sí mismo, recuerda que sus labios están sucios, haciendo alusión al Salmo 15:3 o quizás al Salmo capítulo 19, verso 14. El profeta puede verse a sí mismo. Si quieres encontrarte con la presencia del Señor y ver al Señor, creo fielmente a la luz del texto que nuestro encuentro con el Señor va a revelar nuestro corazón, va a revelar nuestra vida. Además de eso, en tercer punto, el profeta puede ver también la solución a su pecado. El profeta puede ver la solución a su pecado. Miremoslo en el texto una vez más. El profeta puede ver la solución a su pecado. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El profeta logra ver no solo su pecado, sino la solución a su pecado, y de manera representativa es un ángel que coge un carbón encendido con unas tenazas y lo pone en los labios del profeta Isaías,
porque donde tenía el problema es donde debía ser sanado. Donde tenía el problema era que debía ser curado, limpiado, purificado. Y el problema del profeta Isaías estaba en sus labios. Un profeta que en los capítulos anteriores comienza a decir, ay de mí, ay de aquel que hace tal cosa, ay de aquel que junta heredad por heredad, ay de aquel que se acuesta hasta tarde bebiendo y se levanta en la mañana a seguir bebiendo. Todo eso lo dice el profeta, hablando de ese ay para otros. Pero cuando se encuentra con la presencia del Señor, él va a decir, ay de mí. Su condición pecaminosa la revela la presencia del Señor. Pero no solo eso, sino que también puede ver la solución a su pecado allí en la presencia del Señor. Un encuentro con su presencia. Además de eso, el profeta finalmente, después de haber sido purificado, el profeta es comisionado. Si usted recuerda el texto, va a decir que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mi nombre? Y el profeta va a decir, heme aquí, envíame a mí. Pero todo empieza en un encuentro con la presencia de Dios. No hay un salto del conducto regular, es decir, que enseguida va a salir Isaías, el profeta, a proclamar la palabra del Señor, sino que primero tiene un encuentro con el Señor. Primero tiene un encuentro con la presencia del Señor. Logra ver a Dios de una manera como nunca antes la había visto. Logra ver su condición, logra ver su pecado, pero también logra ver la solución a su pecado. El profeta Isaías, allí en medio de esta gran visión. Y luego es comisionado a una tarea específica dada por el Señor. Qué bueno este encuentro, ¿cierto? Qué motivante es este encuentro. Sin embargo, mirando todo el texto bíblico debemos ser sensatos y pensar lo siguiente, y es que el profeta Isaías en ninguna manera trató de crear atmósfera, como dicen actualmente. No trató de crear este ambiente. El profeta Isaías, podemos ver que este encuentro que el profeta tiene con la presencia del Señor no es orquestado por él. El profeta no lo planifica, no hace un culto especial, no coloca un grupo de músicos para crear un ambiente. Esto solo es una iniciativa de Dios. Este encuentro con la presencia del Señor que sufre el profeta Isaías, que tiene el profeta Isaías, no es un encuentro que él organiza, no es un encuentro que él orquesta, no es un encuentro el cual él prepara todo el escenario para que la gloria de Dios descienda, no. Es un encuentro el cual la iniciativa la tiene alguien y es nuestro buen Dios. Sin embargo, podríamos de alguna u otra manera, al pensar que esto no fue orquestado por el profeta Isaías, podemos llegar a frustrarnos. ¿Por qué? Pensando de que si este encuentro fue iniciativa de Dios, yo voy a esperar entonces que Dios se me aparezca, yo voy a esperar que Dios en su soberanía toque la puerta de mi corazón, aparezca y me permita vivir una experiencia con Él. Podemos llegar a esa actitud pasiva y pensar que como fue un encuentro propiciado por el mismo Dios y yo no tengo nada que hacer allí, entonces voy a esperar sentado en mi silla, en mi mecedora, en mi mueble, que el Señor aparezca en el día X, a la hora X, cuando Él quiera. Podríamos quedarnos allí desde esa óptica del Antiguo Testamento y mirar que ciertamente fue una decisión del Señor. Sin embargo, cuando miramos a la luz del Nuevo Pacto, a la luz de la cruz, a la luz del Nuevo Testamento, encontramos que también nosotros podemos hacer algo para tener un encuentro con la presencia del Señor. También nosotros podemos hacer algo para encontrarnos con la presencia del Señor. Permítame compartirles un texto en Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, en la versión Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice de la siguiente manera: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades,
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El escritor a los Hebreos, a la luz del nuevo pacto, a la luz de la cruz de Cristo, nos trae una verdad, y es que usted y yo ahora nos podemos acercar confiadamente al Señor. Tenemos la libertad por el camino que ha abierto Cristo para tener encuentros con su presencia. Ya no solo esperar la iniciativa de Dios, que entre otras cosas, esa iniciativa de Dios llega al culme con la venida de Cristo, la encarnación. Ahora con Cristo siendo la iniciativa principal de Dios para acercarse a nosotros, ahora tú y yo tenemos toda libertad para acercarnos a la presencia del Señor. Es decir, que no vamos a esperar pasivamente un encuentro con su presencia, sino que tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Él. Pero no solo el texto de Hebreos 4 confirma esto, sino que podemos verlo también en el texto del escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al versículo 23. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Así que estos textos nos muestran la realidad de que ahora no solo es un asunto de iniciativa de Dios el tener un encuentro con su presencia, sino que tú y yo podemos acercarnos con confianza a Él. Cristo abrió el camino. Solo está esperando que tú y yo podamos aprovechar esa gracia, ese nuevo pacto, y acercarnos a Él con confianza. El profeta Isaías vivió un gran encuentro con la presencia del Señor. Ángeles, vio el templo temblando, mucho humo, voces que escuchaba, y estaba quieto, y fue una iniciativa de Dios. Pero qué bueno es saber, tener la tranquilidad de que ahora no solo debemos esperar el saber que es una iniciativa de Dios, sino que tú y yo nos podemos sumar a ese encuentro con Dios. Te animo a que podamos apartar tiempo para tener un encuentro con el Señor. Que cada día la presencia del Señor pueda inundar tu vida, pueda inundar mi vida, y que tú y yo podamos entender que hoy, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, bajo la cruz de Cristo, tenemos libertad de acceder al trono de la gracia. Juntos podamos entrar al trono de la gracia. Juntos podamos entrar a la presencia del Señor y disfrutar de su gracia, de su amor, de su compañía, de su comunión. Te animo a eso, a que hoy, mañana y todos los días hasta que Cristo venga, tú y yo podamos tener un encuentro con su presencia. Que Dios te bendiga en gran manera. Espero que esta breve reflexión haya podido llegar a tu corazón y puedas haber reflexionado y pensar en que cuando me encuentro con la presencia del Señor puedo verlo. Cuando lo veo, puedo verme a mí mismo, puedo ver mi pecado, puedo ver su misericordia. Cuando me encuentro con Él, no solo puedo ver mi pecado, sino puedo ver que la solución de mi pecado está en la cruz de Cristo. Y no solo eso, sino que el Señor es capaz de, en medio de su presencia, comisionarme, encargarme tareas para la extensión de tu reino. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que estés muy bien, y que sea el Señor añadiendo mucho más bendición a esta palabra que hoy has podido escuchar. Bendiciones y que estés muy bien.